instrumento donde haya odio, ponga tu amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga la unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga tu amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga la unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga tu luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga tu amor. Donde haya ofensas, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga la unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga tu luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga tu amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga la unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Señor, haz de nosotros un instrumento. Buenas noches a todos los que se conectan a este tercer encuentro del curso de Antropología de la Afectividad con el padre
Federico Carrasquilla. Lo saluda Cristian Nonato desde la ciudad de Ibagué. Y bueno, ya hemos hecho un recorrido de 4 semanas reflexionando y saboreando este conocimiento de Fede, que es la afectividad. Y para dar inicio, como siempre, pongámonos en las manos de Dios y pidámosles al Espíritu que nos acompañe en esta tercera y última sesión. Entonces, pongámonos en presencia del Espíritu e invito a uno o a dos participantes que nos ayuden con la oración del día. Bueno, oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar los lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Esta es la oración de la Fratelli Tutti que nos anima el Papa Francisco a ser hermanos y a hacer esa dimensión relacional que nos invita Fede. Y para entrar en materia, este tercer y último encuentro del curso de Antropología de la Afectividad, haremos un recorrido por lo que fue la sesión pasada. Y Fede inicia de la siguiente manera la sesión. Lo esencial de la persona no está en la razón, sino en la relación. La relación es lo que constituye a la persona. La dimensión relacional, que es la relación amorosa, lo que nos une es el amor. Permite la comunión con el otro. Plantea dos ítems. El primero, el amor y la fe, es lo que nos permite entrar en comunión con los otros. Y el amor es gratuito. La relación con el otro depende del hacer. La relación con el otro depende del hacer y del tener, porque la amistad es gratuita. Y refiriéndose al Principito, nos dice, lo esencial es invisible a los ojos. Porque el auténtico amor me permite ser yo mismo. Ese amor es gratuito. Es una conquista progresiva, porque la afectividad hay que aprenderla todos los días. Todos los días tengo que aprender la relación con el otro. Y nos da unas pautas que hay que empezar por uno mismo, asumirnos y aprendernos a vivir con nosotros mismos, porque soy único e irrepetible. Ese yo lo vivo con los otros, aprender con el otro. Se cicatriza, se concretiza, esa relación se concretiza con el otro, porque soy un ser relacional. El amor es lo único, el amor me permite valorar a cada persona como única persona. El amor es universal, amar a cada persona única.
y nos invita a abrirnos a cada persona única. El amor es fecundo. Si el amor que doy no reproduce amor, no es fecundo. El amor es esencialmente irrevocable. Es una entrega definitiva. Amar a alguien es decirle, no morirás jamás, porque el reino de Dios es hacer personas. Y con ese recorrido de las reflexiones de la sesión pasada, damos la bienvenida a Federico Carrasquilla. Fede, como le decimos de cariño. Muy buenas noches. Me da mucha alegría poder compartir con ustedes esta visión de la afectividad que propuso la antropología existencial. Vuelvo a insistirles que lo que yo les estoy aportando es lo que ofrece la antropología existencial. Entonces es una mirada distinta a la que ofrece la psicología o el psicoanálisis, o simplemente la moral. Por eso, no, lo que yo les digo no va en contra de todo lo otro, ni lo quiere suplantar. Es otra mirada, y otra mirada desde otra perspectiva, que es la perspectiva existencial, que elabora la manera de ser persona que surge de la afectividad de su existencia concreta. Entonces, hemos hablado de la afectividad, y que era como uno de los dos, empezamos con eso, uno de los dos centros de la persona, esos dos centros, la cabeza y el corazón, la razón y el afecto. Luego vimos cómo esa afectividad tiene 4 dimensiones, tres dimensiones: la dimensión relacional, la dimensión amorosa y la dimensión sexual. Hemos elaborado las otras 2. Hoy vamos a terminar entonces con la dimensión sexual. Y yo les compartiría esto, vuelvo a repetir, desde la antropología existencial, en 3 puntos. Primero, ¿por qué hablar de dimensión sexual y no sexual? Segundo, la dimensión sexual surge de la condición corporal de la persona, surge de la persona como ser corporal. El segundo punto es el sentido del cuerpo. No se puede hablar de la sexualidad sin primero hablar del cuerpo. Y tercer punto, los tipos de sexualidad. Tercer punto, tipos de sexualidad. Teorías de la sexualidad, la teoría objetivista, la teología existencialista extrema y la teoría humanista o existencialista moderada. Y terminaríamos con una lectura de fe muy corta sobre todo lo que hemos elaborado pues en esta sesión. Pues primero, ¿por qué hablar de dimensión sexual y no sexual? Miren, el que propiamente lanzó como a otra visión de la que se tenía de la sexualidad fue Freud. Y uno de los principios que él lanzó y elaboró, que fue tal vez el de más impacto, es que la sexualidad no era como un simple aspecto de la persona o como un punto de una característica de la persona, sino que era una manera de ser persona. Es decir, que la sexualidad abarcaba toda la persona. Toda la persona está marcada
por la sexualidad. Todo lo que hace la persona de cualquier tipo de actividad está marcada por la sexualidad. Esto dio lugar a lo que se llamó entonces un pansexualismo, ¿ve? Y que se le achacó a Freud durante mucho tiempo como esa acusación de que Freud había vuelto todo sexual, que toda actividad era sexual, toda relación era sexual. ¿Ve? Y eso creo pues mucha confusión. Después en el 50, un psicoanalista francés, Marc Oresson, en un libro que fue clásico en ese tiempo, Significado humano de la sexualidad, dijo que era mejor que se hablara no de sexual como dimensión de toda la persona, sino sexuada, y que se guardara más bien la expresión sexual para lo que era la relación sexual, el acto sexual más comúnmente. Entonces, eso ya marca como la orientación que vamos a tener en toda la charla. La sexualidad es algo que toca a toda la persona. Fíjese, durante siglos se tuvo la sexualidad como centrado en la procreación. La sexualidad estaba orientada esencialmente a la procreación, entonces no tocaba como la realidad de toda la persona. Eso fue durante siglos. Ahora volveríamos a ver eso. Ahora se dice que no, que toda la actividad de la persona tiene la dimensión sexuada, tiene la marca del sexo. Todas mis actividades, que yo haga, toda relación que yo tenga con las personas está marcada por el sexo. Es decir, yo soy un ser sexuado. Yo todo lo que hago y lo que digo tiene la marca del sexo. Esa sería como la primera anotación corta. Y el segundo punto es la sexualidad surge fundamentalmente del ser corporal, de tener o de ser nosotros cuerpo. Por eso el centro de todo el cambio y de toda la visión de la sexualidad está en el sentido del cuerpo. El sexo el cuerpo tiene una marca propia, es el sexo. Y el sexo no se puede separar sin el cuerpo. Por eso, por lo que hay que empezar al hablar de la antropología de la afectividad, es el sentido que le damos al cuerpo. Y hay dos grandes teorías, que es aquí donde se juega propiamente como el fundamento de todo lo que vamos a ver más adelante. El cuerpo se puede mirar o se ha mirado, y aún ahora podemos decir en gran parte, se sigue mirando de dos maneras. La manera platónica o la manera griega de considerar la persona y la manera existencialista. La manera de mirar el cuerpo desde la antropología existencial, que es la visión semita. Por eso más concretamente, las dos dimensiones del cuerpo son la dimensión platónica y la dimensión semita, que es la que toma la dimensión existencialista. Entonces hay dos maneras de mirar el cuerpo: la mirada platónica y la mirada semita. En la mirada platónica, mire, esto ya nos introduce en toda la problemática de la sexualidad. La mirada semita, la mirada platónica, ustedes saben,
los griegos consideraban la persona de una manera dualista. La persona estaba formada de cuerpo y alma. Tenía esas dos dimensiones. Y lo que era esencial en la persona era la dimensión espiritual, el alma. Y el cuerpo era una dimensión menor y de menor calidad. De hecho, siempre se jugaba con esas dos palabras griegas de cuerpo, que en griego es soma, y de sepulcro, que es sema. Siempre se decía que el soma es un sema, que el cuerpo es un sepulcro de la persona. Y por eso entonces todo lo que era corporal era de menor valor. ¿Ve? Era como lo más bajito. Y lo que no era auténticamente humano. Lo auténticamente humano era lo espiritual. El alma, donde se desarrollaba todo lo que era propio del ser humano, era en el alma. En el cuerpo, la persona aparecía marcada por la condición animal. ¿Ve? Y por eso todo lo que se refería al cuerpo se hablaba de distintos bajos o distintos animales. Entonces, en la visión griega, la persona está separada del cuerpo. Y, repito, lo que es esencial, auténticamente humano, es el alma. Esa visión está todavía muy marcada y durante siglos prácticamente marcó, casi podemos decir hasta el 60, y antecito tal vez toda la visión cristiana. Pues algunos dicen que esa visión platónica le introdujo se me olvida en este momento, en el siglo IV, San Agustín, perdón, se me olvidaba, o sea, dicen que le introdujo San Agustín, introdujo el platonismo. Pues unos dicen que sí, otros que no. Lo que sí es un hecho, que esa visión fue mayoritaria y casi exclusiva en toda la visión de la sexualidad de la cultura occidental y más de la cultura del plano de la iglesia. Esa es una manera de mirar el cuerpo. La otra manera es la semita, que era propiamente pues, la visión judía, ¿ve? Que no es una visión dualista, sino una visión unitaria. ¿Ve? El semita no tiene una visión dualista, sino una visión total de la persona. ¿Ve? Y para hablar como de los distintos aspectos de la persona o dimensiones de la persona, de toda la persona, pero mirada como desde cierto punto de vista, tenía 5 palabras. ¿Ve? Pero para hablar de toda la persona, pero desde esa perspectiva, esas 5 personas eran cuerpo, sangre, carne, alma y espíritu. Estas 5 dimensiones no se referían como a una parte de la persona, sino a toda la persona. Toda la persona es cuerpo, toda la persona es carne, toda la persona es sangre, toda la persona es espíritu, toda la persona es alma, pero mirada desde cierto punto de vista. Por eso se habla de dimensiones de la persona, que es, como ya vimos tal vez el primer día, hablar de toda la persona, pero desde cierta perspectiva. Recuerden que el sentido que vimos cuando hablamos de la dimensión relacional, de toda la persona, pero desde cierto punto de vista. Ampliemos un poquitico esto, porque esto evidentemente
es todo la antropología semita. Pero digamos una palabrita, cuerpo es toda la persona, pero en cuanto concreta, en cuanto vive en comunión con los otros. ¿Ve? Por eso la persona no se dice, dentro de la perspectiva semita, que tiene cuerpo, sino que es cuerpo. Mire, cuando Jesús dice en la última cena, esto es mi cuerpo, no está hablando de los músculos, del cuerpo corporal, sino de la persona concreta. Y de hecho, si hubiera utilizado el lenguaje occidental, hubiera dicho, esta es mi persona. Y fue desde el principio como lo entendieron toda la comunidad cristiana. ¿Ve? Jesús entregaba su persona, cuando decía daba su cuerpo, hablaba de su persona concreta. Segundo, sangre. La sangre no era para los judíos el líquido que corre en las venas, sino la persona como vida. Cuando Jesús dice también en la última cena, esta es mi sangre, está diciendo, esta es mi vida. Ustedes van a entrar en comunión con mi persona y con mi vida. Y por eso, ustedes saben, se prohibía comer la sangre de los animales sacrificados, porque era tomarse la vida. Tercero, la carne. Carne también no es para el judío los músculos de nosotros, sino la persona humana en cuanto débil, frágil y en comunión con la naturaleza. Mire, ustedes recuerdan en San Juan, principio, cuando dice el verbo se hizo carne. No dicen el verbo se hizo hombre, sino el verbo se hizo carne. Es decir, el verbo se hizo condición humana. Y la condición humana es masculina y femenina. Por eso la encarnación abarca a toda la persona humana. Entonces, carne es la persona en cuanto frágil y débil. Cuarto, el alma. El alma es la persona en cuanto tiene un principio intelectual, es la sede de la voluntad, de la razón, diríamos, de todo lo que se refiere a la dimensión racional de la persona. Y espíritu era toda la persona en cuanto abierta a Dios. Usted recuerda que se utiliza, en cuanto se habla en griego, se diría el neuma y la psique, pero eso se refieren ya, pues utilizándola, si utilizamos ese concepto mirado desde la perspectiva samhita, es toda la persona, pero en cuanto se mira el alma como principio racional del ser humano y el espíritu en cuanto se refiere a toda la persona en su totalidad como abierta a Dios. Mire, cuando San Lucas habla cuando San Mateo en la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu, eso no se refiere a espiritual en el sentido más para nosotros, sino se refiere a la persona que vive desde dentro esa condición de pobre. Bueno, entonces, desde esta concepción de la persona semita es cómo miramos el sexo y la sexualidad.
Entonces, se mira, obvio, como un dato biológico y como un instinto, pero que abarca toda la persona. ¿Ve? La dimensión biológica que diríamos del sexo que aparece, por ejemplo, en los genitales, para hablar así, no es como algo aparte de la persona, sino, como veíamos ahora, les decía, toda la persona está marcada por el sexo. Bueno, ese es como el segundo punto. ¿Cuál es cuál es el sentido del cuerpo? Entonces aquí vamos a comentar las dos maneras de mirar el cuerpo, pero ya aplicándolo a la dimensión sexual. Entonces, ahí el segundo, pues, ya vimos lo del cuerpo. Tercero, hay 3 teorías de la sexualidad que surgen, y hay que tenerlo presente, desde este sentido del cuerpo, que es el sentido semita. Cuando hablamos de dimensiones de la sexualidad, hablamos de toda la persona que está marcada por el sexo. Y esa manera, como está marcada, se elabora en 3 teorías de la sexualidad. La primera, la teoría objetivista. La segunda, la teoría existencialista extrema. Y tercero, la teoría personalista o existencialista moderada. Vamos a decir una palabra pues muy corta, porque eso sería pues muy largo. Por eso, si no quedan bien claras las cosas, les pido que en las preguntas me lo digan, porque esto es muy amplio, pues, y yo estoy resumiéndoles concretamente, pues, y me refiero a tres autores que han marcado mucho esto, toda esta dimensión existencial. Uno es de un psicólogo holandés, Buitendijk, sobre la mujer. El otro es también un francés, El cuerpo de carne, Xavier Lacroix. Y tercero, son 4. Tercero, Abel Janier en la antropología sexual. Y luego este que les comentaba ahora, Marc Oresson, el significado humano de la sexualidad. Lo que yo les voy a decir es como un resumen de esas 3 teorías sobre la sexualidad. Y vamos viendo el significado de cada uno. Yo creo que esto nos tiene que ayudar para comprender toda la problemática sexual, porque toda la problemática antes la problemática sexual no había problema, puedo decir ahora, porque era una sola visión, la teoría objetivista, que partía del sentido del cuerpo griego. No había más teorías. Ahora, con la visión de que nos dio el cambio del 60 y un poquito con la comprensión ya de que la teoría, de que la visión existencialista es la que es extrema, es la que está dominando toda la literatura sobre la sexualidad. Esto nos puede ayudar fundamentalmente a comprender el mundo de hoy, porque en la cuestión sexual es un cambio absolutamente de 180 grados. Es decir, propiamente hasta el 60 había una sola visión marcada de la sexualidad, y esa era universal.
Eso se empezó a romper con Freud. Y en el 60 es donde estalla ya la otra visión existencialista extrema, que es la que vamos a, pues de esto vamos a hablar ya enseguida entonces. Entonces les decía que hay tres teorías de la sexualidad. Primero, la teoría objetivista. Considera la sexualidad como una característica del cuerpo. El cuerpo está marcado por la sexualidad y la sexualidad centrada propiamente en la dimensión genital. La dimensión, la teoría objetivista mira la sexualidad como un instinto que tiene una orientación desde para toda la persona, desde las glándulas genitales, pero que está fundamentalmente orientada hacia la procreación. Y eso entonces ya le dio a la sexualidad un carácter muy propio, como casi podríamos decir, como algo bajo, algo malo de lo que hay que preservarse. Y de ahí nació toda de que yo no entro pues a tocar esos puntos, simplemente les doy una orientación general, toda la cuestión de la castidad, toda la cuestión del homosexualismo, toda esa problemática de ahora surge precisamente de que, pero tiene otro sentido más distinto a este, pero surge de la visión de la sexualidad, tiene como común, la sexualidad es una marca del cuerpo y que es un instinto orientado fundamental y esencialmente a la procreación. Esa visión de la sexualidad propiamente duró hasta el 60 y hoy en gran parte también sigue reinando la sexualidad. Entonces, por eso toda la ética sexual era muy simple. Estaba toda enmarcada y dirigida por una serie de normas. La ética sexual desde antes del 60 era sencillísima. Hay unas normas para vivir y ejercer y vivir y ejercer la sexualidad. Y la norma era fundamentalmente es un instinto que está orientado fundamentalmente a la procreación. Entonces, todo lo que se saliera de allí era malo. Cuando se empezó a hablar de la contracepción, pues fue el gran escándalo. Y fíjense que eso es desde ahorita poquito, nomás, no sé mucho, 60 años tal vez. Y lo mismo de esto, yo sé ahora hacer preguntas tal vez, pero no entro. Entonces, toda la actividad sexual estaba marcada por esto. Enseguida veremos en la existencialista extrema, por ejemplo, la visión del homosexualismo. Eso de entrada era malo. Ustedes recuerdan que en la Biblia, en el capítulo 1 de San Pablo a los Corintios, perdón, de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, dice que el homosexualismo es contra natura. Todo se miró la sexualidad desde el sexo, desde el cuerpo que tiene una marca del sexo, y esa marca es un instinto orientado hacia la procreación. Eso pues prácticamente desaparece, culturalmente desaparece, pero sigue muy activo, me parece. La segunda teoría de la sexualidad es la del existencialismo extremo, que es toda la visión que surge fundamentalmente de Simone de Beauvoir.
del libro ese famoso del 49, el segundo sexo, que es la que rompió todo esto que venía de siglos. Vuelvo a repetir, esta visión objetivista venía de siglos y esta la rompió y dice que la sexualidad es ante todo un lenguaje que ha creado la cultura en la persona, y como lenguaje es un lenguaje del instinto o que se sirve del instinto y de la libertad. Miren, todo lo que estamos viendo hoy sobre la sexualidad parte de ahí, ¿ve? De que la sexualidad no es simplemente un dato biológico, inclusive lo biológico no aparece con mayor significación dentro de esta visión, y sitúa toda la actividad sexual en manos de la persona y de su libertad. Hablando así más sencillamente y como muy sintéticamente diciendo, esta visión pasa, mire, de considerar la sexualidad como algo biológico que genera un instinto para la procreación, a volverlo algo, un lenguaje, y estar en manos de la cultura. Este es lo que hay de base en lo que se llama la ideología de género. Es simplemente pasar la sexualidad de lo biológico a lo puramente humano. Y es, como se dice, es hacer de la sexualidad como algo que puede manejar la persona como quiere. Esas expresiones de ahora, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Lo que hay de base en eso es la sexualidad, que lo que importa no es lo biológico, sino el lenguaje, y un lenguaje que lo puede elaborar la cultura, y un lenguaje, y entonces lo biológico ya está, es, diríamos, como un dato más, pero que no tiene mayor significación. Ese es como lo de fondo de toda la teoría actual y de toda la práctica actual sobre la sexualidad. La sexualidad, repito, es un lenguaje que elabora la cultura como quiere y lo puede manejar como quiere. Entonces, no hay que imponerle ninguna normas. Hay que dejar correr el instinto y todas las expresiones del instinto como lenguaje son aceptadas y son permitidas, y cualquier como cuestionamiento de eso se toma como una represión. Esto se podría hablar muchísimo, porque es toda el concepto de la sexualidad ahora. Enseguida diríamos un poquito como una visión crítica sobre esto. Y tercero, en la visión existencialista moderada o la visión humanista, que dice que la sexualidad, primero, es una dimensión como acogiendo todo lo que hemos visto de toda la persona, que tiene como su surgimiento en las glándulas genitales, diríamos, pero como casi diríamos, por ejemplo, muchas glándulas de la persona, la bilis, por ejemplo, abarca toda la persona, como que no es, y que no está centrada en la procreación. Eso ya también es del existencialismo extremo, pero la
lo típico de la teoría humanista es que ese instinto está orientado, dirigido y vivido desde el amor y desde la relación. Esta visión existencialista moderada me parece a mí que es la que toma lo que hay de valioso y me parece a mí de real en las otras dos dimensiones, en las otras dos teorías. Le da un valor fundamental a lo biológico. Lo biológico es un dato del que yo no puedo prescindir. Nosotros nacemos marcados por el sexo, marcados como hombre o como mujer. Pero esa marca no es, diríamos, ni buena ni mala, sino que es un dato de existencia y que genera un instinto. Y al generar ese instinto está orientado hacia hacia vivir el amor y la relación de una cierta manera. Y una manera es la procreación. Pero entonces la sexualidad no está, y esto también es común con la teoría existencialista extrema, que es lo que más tiene valor, que no quita la unión de la sexualidad con la procreación. La teoría existencialista extrema no le da prácticamente ningún valor e importancia a la procreación, eso si quieren o no. En cambio, la existencialista extrema, existencialista moderada, la humanista, sí le da un valor fundamental al instinto, pero como lenguaje del amor, en cierto modo, el amor se concretiza y se vive con el ropaje, pudiéramos decir, del sexo. El sexo es un regalo de la naturaleza para hacer que el amor sea algo concreto, algo sensible, y para hacer que la relación me permite descubrir la condición concreta de cada persona. Y esos son datos que me parece que no se pueden como dejar a un lado. El que el amor tenga la marca del sexo y el que la relación tenga también la marca del sexo. Eso sería pues como muy en resumen las tres teorías. ¿Qué podemos decir de esto? Yo pienso que me parece a mí que cada una de estas dimensiones tiene algo fundamental que no podemos, sobre todo en la primera y la segunda, que no podemos dejar a un lado. Yo creo que lo biológico tiene un valor fundamental en la persona. De hecho, yo nazco ya con una marca masculina o femenina, y eso es muy importante, pero eso no, diríamos, es un dato de existencia, como dice el existencialismo, que me ofrece como una orientación, y ya la cultura y la ética son los que concretizan la manera de vivir esa dimensión biológica. Lo que hay me parece a mí que lo que hay es como los extremos, que en la teoría existencialista extrema me parece a mí que se va para el otro lado, y propiamente quita como toda regla y toda norma. Tiene
el gran valor, me parece a mí, pues sí, es lo que más subrayan ahora en la antropología sexual, es que profundiza el sentido fundamental de la sexualidad lo da la dimensión relacional, ¿ve? Y que yo me relaciono con el otro según la marca del sexo que tengo en el sexo. Y de ahí es donde dicen que el homosexualismo es una dimensión nueva y que tiene una base profunda de esa dimensión objetivista, biológica, ¿ve? Como está en el texto de San Pablo a los romanos, hoy es bien claro que es una inclinación que le da la naturaleza, la persona, lo profundo de la persona, bien definida de esta manera. Y por eso se dice mucho, y tal vez es con más dificultad dado en la práctica cristiana, de aceptar que el homosexualismo no es algo que hace la persona, sino que nace con la persona. Es una inclinación que le da la naturaleza bien orientada de una manera. Y eso es completamente nuevo. Eso apenas surge en el 60. Lo que dice San Pablo del homosexualismo fue lo que vivió toda la humanidad hasta el 60, que con el adelanto de la ciencia descubre que esa dimensión es, diríamos también, es humana, no es inventada por la cultura. Las otras cosas ahí también hay que ver un poco en qué medida, y entonces ya será como el juicio crítico es, hoy tenemos nosotros que escoger un tipo de cómo mirar la sexualidad según tres tipos de sexualidad y tomarla desde, que eso es lo que le da como el carácter auténtico, desde la persona misma. Es decir, en qué medida esta teoría me permite a mí ser más persona yo y vivir mejor en comunión con los otros. En qué medida me permite desarrollar unos valores auténticamente humanos y vivir en comunión con los otros. Esto sería entonces lo que diría como juicio crítico así en general. Ahora, ya como para terminar, una visión cristiana o una lectura de fe. Yo creo que hay como dos maneras. La manera más de arriba hacia abajo, de doctrina hacia la persona o de la persona hacia la doctrina, desde abajo hacia la doctrina. Es decir, la dimensión cristiana no le da una ética especial a la sexualidad. Esa es un poquito la teoría más avanzada. Es como se ha dado siempre. Doctrina social, por ejemplo, eso hoy se cuestiona. Hay la doctrina social que la elaboran las ciencias sociales, y no se puede, y no se debe hablar de una doctrina social de la Iglesia, sino una doctrina social
donde se viven los valores auténticamente cristianos. Lo mismo en esto, la posición no es, la lectura de fe no es una nueva doctrina sobre la sexualidad nacida del Evangelio, sino una visión desde el Evangelio a las distintas opciones que hay y las distintas maneras de vivir la sexualidad. Y entonces, en ese sentido, el aporte del magisterio eclesiástico no es decir, esta es la auténtica ética cristiana, ¿ve? O es que la auténtica visión de la sexualidad del cristiano, sino, a ver, con esa realidad que tenemos, ¿cómo podemos mirar el aporte de Jesús? Y el aporte de Jesús centrado como en 3 puntos muy claves. En primer lugar, que a Jesús lo que le interesa esencialmente es la persona y la persona concreta y la manera como la persona no se deja dominar por los instintos, no solamente por el instinto sexual, sino por todos los otros instintos, por el deseo de dinero o el deseo de poder, etcétera, sino cómo se está como centrada en el amor, ser como el primer principio. Lo que le dice la fe cristiana a la sexualidad es que se esté al servicio del amor, no al servicio del instinto simplemente, que utiliza el instinto, obvio, sino que esté al servicio del amor. La segunda cosa es la igualdad en la práctica de Jesús frente a toda persona, sobre todo la actitud de Jesús con la mujer es muy, muy, muy significativa. Y como él tuvo en su tiempo una posición muy, muy anticultural. Él trata a la mujer como mujer, diríamos, y le respeta su condición sexual y la valora como tal. ¿Ve? Entonces, hay un segundo punto. Y tercero, como en la comunidad cristiana es esencial y fundamental que se reconozcan en cada sexo el aporte que tiene para construir un mundo mejor, para construir el reino de Dios. Como el reino de Dios lo construimos cada uno desde nuestra condición sexuada. Y hay un aporte que es único e igual para todos los sexos. Esto sería lo que yo les quería compartir. No sé si tal vez un momentico de reflexión y si habría alguna pregunta. Muchas gracias, Fede, por tu reflexión tan escandalosamente misericordiosa en estos tiempos donde se hace necesario profundidades como la tuya. Entonces, damos un momentico para decantar, para reflexionar, para sentir estas palabras y esta profundidad que nos comparte Fede, y entramos en un diálogo fraterno entre todos y cerramos esta tercera sesión con un diálogo y con preguntas que resulten, con comentarios. Entonces, démonos un momentico y ya podemos entrar en diálogo.
Nos llega un comentario por interno de Alfonso Franco Arbeláez y nos dice, un tema totalmente actual y necesario para superar los moralismos y las visiones represivas que, a cambio de resolver, enredar los problemas de las personas, los jóvenes y los niños. Saludos y agradecimientos al padre Federico, su gran lucidez para presentarnos. Un gran abrazo. Y con este comentario escuchamos a Valeria. Valeria, te escuchamos. Buenas noches. Bien, yo tengo una pregunta que es, entiendo que las tres teorías que explicó, las dos teorías que primero expuso, como que las entendí como un extremo, ¿no? Una, bueno, las entendía las dos como si fueran una forma de vivir la sexualidad de una manera por ahí un tanto extremista. La tercera teoría entiendo que es como la que media, por así decirlo, o sea, toma un poco de cada una de ellas y que sería la moderada humanista, que usted dijo, ¿no? Que el amor tenga la marca del sexo y eso tenga la marca de la relación. No sé si entendí bien, o sea, como, por así decirlo, como la tercera teoría sería por ahí la que es más abarcativa, por ahí, o más, no sé si también me voy a un extremo, pero por ahí más, como más evangélica, ¿no? Como que toma más a la persona. En cambio las otras sí me parecieron así como extremistas desde mi punto de vista, obviamente. No sé si entendí bien. Perfecto, perfecto. Yo pienso lo mismo, que La teoría por ahí. que la teoría objetivista y la existencialista extrema están en lo mismo, al contrario. ¿Ves? Me parece lo mismo. Lo que hay que ver es que cuando vamos a mirar hacer la visión desde Jesús, es muy fácil que nosotros encerremos la posición de Jesús dentro de una doctrina y dentro de una norma y la pongamos como cristiana. ¿Ve? Y yo pienso que eso no. ¿Ve? Lo de Jesús no vino a darnos doctrinas. De lo de Jesús se saca una doctrina. Yo pondré un ejemplo. Jesús lo que ofrece es una relación personal con él. Eso es ser cristiano. Léanse todas las veces que puedan el primer parágrafo de la primera encíclica de Benedicto XVI, que no se puede llamar como muy avanzado, pero es ahí está marcado todo.
Dice, la fe cristiana no está en unas doctrinas ni en unas prácticas sagradas, sino en el encuentro con la persona de Jesús. Y desde esa perspectiva ya miremos la práctica concreta. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que diga, para mí me hace más humano y me hace más en comunión con los otros, me permite desarrollar mejor mi condición humana, mi dimensión humana. Eso es lo cristiano. Y eso yo no puedo decir, esta persona que no viva esta norma cristiana no es cristiano. Sino que cada uno en la dimensión en el tipo de sexualidad que acepte, primero mide lo humano. Si eso lo humaniza, si no lo hace esclavo del placer, si no lo hace de la persona un objeto puramente para tener placer, eso no humaniza. Y por eso no está por ahí lo cristiano. ¿Ve? Pero yo venir a calificar a una persona de entrada que esta no está viviendo lo cristiano, me parece que no hay ningún derecho. No sé si me hago entender. Porque no me van a decir que únicamente los cristianos son los que están en la tercera teoría. ¿Ve? Como es la inclinación un poquito política. ¿Ve? El cristiano es el que vive de Jesús y en comunión con los otros desde donde le da su situación, desde su situación. Claro, perdón. Por ahí mencioné la palabra evangélica, evangélicamente hablando, y no mencioné el cristianismo porque sí, para no referirme específicamente a la religión, sino desde el evangelio, comprendiendo lo que conocemos del evangelio, desde esta mirada de Jesús que usted habló. Pero sí, me refería más que nada a eso. Y también mi pregunta iba orientada para tener como una guía, uno desde dónde entender, como usted bien dijo, tan compleja que es la sexualidad. Entonces, a veces necesitamos como, sí, como una explicación, como usted está haciendo, ¿no? Desde esto, desde una mirada también de Jesús. Pero sí, básicamente sería eso. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Y escuchamos a Jonathan Bielma. Sí, buenas noches para todos y todas. Un abrazo, Federico. Siempre Eso, iluminador, Jonathan. siempre iluminador tus reflexiones. Te pregunto, la primera cosa, Federico, ¿bajo qué enfoque o visión de la sexualidad se maneja el magisterio de la iglesia? Claro, recordando Pablo VI, el beato Pablo VI, Humanae Vitae, donde el control de lo sexual hasta se impone una manera de relacionarse las parejas. Es decir, si no estás dentro de ese canon, estaba en tela de juicio. Primero, en esa misma línea, pensando también en la reflexión de la sexualidad, aun cuando no ha sido encíclica como tal Papa Francisco, pero ha iluminado el tema de la dimensión relacional. Esa es como la primera pregunta, Pablo VI, ¿verdad? Y una segunda pregunta, desde las doctrinas sexuales, desde la visión eclesial, ¿bajo qué perspectiva se maneja? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en alguna charla prematrimonial o desde el mismo sacramento del matrimonio, o mirando también desde las experiencias parroquiales. O sea, ¿cuál es el hilo conductor de la reflexión de la sexualidad? Esa sería la segunda pregunta.
Y una no sé qué- tercera, sí. ¿ah? Sí, sí, decime. Y una tercera, Federico, desde nuestra realidad bien concreta en el día de hoy, ¿cuál crees tú que está marcando la reflexión o la vida de la sexualidad en esta época contemporánea? Yo creo, pues no sé si al responderte así cada una de las preguntas me decís, si no te la respondo por así para hablar de ese conjunto. A mí me parece que el magisterio eclesiástico sigue muy marcado por la primacía de la doctrina, ¿eh? Que fue a lo que no le dio Jesús primacía, pero que no la rechazó. Entonces, se sigue pensando, por ejemplo, eso, doctrina social de la iglesia, la ética cristiana, ¿eh? Con cosas, me parece a mí, que no son para hoy, me parece a mí. Lo segundo es que hoy, cada vez más, el cristiano descubre que el valor de la iglesia no es que le diga lo que yo debo hacer, sino que le dé elementos para iluminar lo que yo veo que están haciendo y lo que yo estoy haciendo, ¿eh? Que es otra visión. Y tercero, a mí me parece que el gran valor del Papa Francisco, y por eso le caen, y ahora se ve bien claro en el sínodo y en esos, no sé si ustedes en estos días estuvieran al corriente de esos famosos 5 dudas de unos cardenales al Papa. Eso es increíble que en esta época se esté haciendo eso. Se sigue muy, muy marcado eso por una como un papel de la iglesia que marque, como decimos nosotros, que marque por dónde es. ¿Eh? Yo creo que la marca de la iglesia por dónde es Jesús. ¿Por dónde es? Por donde va Jesús. Por a Jesús yo no lo puedo vivir de cualquier manera, pero tampoco hay una sola manera de vivir de Jesús. Por eso me parece a mí que meterle ética en el sentido doctrinal a la ética sexual hoy es imposible, me parece a mí, que eso no es por ahí. Porque las condiciones de las personas son totalmente distintas. Entonces yo tengo que partir de la realidad de la persona y para ayudarle a ver cómo está viviendo. Y que hoy hay una ventaja, pero fabulosa para el cristiano, y es que en último término, ya lo dijo Hans Küng en Ser Cristiano hace añitos, en último término, lo humano es lo cristiano y lo cristiano es la propuesta auténticamente humana. Y eso ya lo defines cada uno, pues, y que yo necesito quien de la comunidad o de quien me ayude a discernir para yo no dejarme llevar simplemente por el instinto y tampoco satanizar el instinto. Gracias. Ha levantado la mano. A ver, ¿dónde está? Yolanda Castillo, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas Hola, noches. Fede. Eso, Yolandita. Mira, yo quiero dar como mi testimonio. Para mí, las palabras de Federico son muy liberadoras. Nos quitan de prejuicios y de normas que no nos hacen bien, sino más bien nos han hecho daño a lo largo de toda la historia de la iglesia.
y en las formaciones que nos han dado, etcétera, para ser, yo soy religiosa, para ser mejores religiosos, o mejores misioneros, o mejores curas, o monjas, o laicos comprometidos. Y no nos, mejor dicho, hemos estado como muy metidos en esa teoría dual de lo bueno, lo malo, el cuerpo, el alma, que nos decía Federico ahora, y no nos miramos como se miraba Jesús. O sea, el reto para mí está siempre en estar mirando a Jesús y estar mirándome desde Jesús. Yo siempre me pregunto, bueno, y si Jesús estuviera aquí, ¿qué me está pasando esto? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo reaccionaría? ¿No? Y en el Evangelio es lo que más miro. Miro mucho los verbos. ¿Cuál es la acción de Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en este momento? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? Y ya digo, Federico me ha iluminado mucho porque siempre ha estado acompañándome en mi proceso de fe y en mi proceso de mujer, de una mujer como cualquier otra mujer, que por ser religiosa no deja de ser afectuosa, con sentimientos, con deseos, también con mal genios, con de todo, y eso no, Dios no lo juzga. Al revés, como que cada vez que yo la embarro, Él sale a mi encuentro para decirme, venga, vamos otra vez, vuelve a caminar. Y eso creo que es muy valioso para todos nosotros. Si nos logramos liberar de esos prejuicios y de esas normas doctrinales que nos han hecho como encasillarnos más en la ética que en el seguimiento a Jesús como persona, como relación que nos está diciendo Federico, pues sí, seríamos totalmente diferentes para nosotros mismos, cada uno. No juzgarse tanto a sí mismo, porque a veces nosotros mismos nos juzgamos muy duro, cada uno a sí mismo, ni a los demás, mucho menos a los demás. No juzgar, porque no somos quien, y menos en este mundo como está ahora, ¿no? Está tan movido. No, y menos en este campo de la afectividad y de las relaciones de parejas y demás, ¿no? Creo yo que pues los que tienen pareja tienen más autoridad para hablar que yo mismo, pero creo que en este momento las relaciones son muy débiles precisamente por eso, porque todo está movido, no hay nada quieto y todo sigue moviéndose y simplemente es volver, yo digo, nos toca es volver a la fuente, y la fuente es Jesús, no hay otra, la fuente es la palabra. Y yo por eso pues agradezco mucho a Fede. Fede, gracias, ya sabes. Hasta que nos veamos aquí de nuevo. Mira, mira. Tú me la hiciste. Bueno, qué bueno. Aquí te recordamos mucho. Sí, o sea, ahí hay que seguir, ahí. De resto no. O sea, mi relación exclusiva es solamente con Jesús y el reino. Y me pueden quitar todo, me dijo un día Federico, pero si no me quitan a Jesús no hay ningún problema. Eso no me lo pueden quitar porque es una relación personal. Gracias, gracias Fede. Y gracias a todos los que están. De verdad que sí, es muy lindo que podamos estar y compartir, que sea desde la distancia. Qué bonito, Yolanda. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más quisiera formular alguna pregunta, un comentario? Si no es más, damos la palabra a Lady Paredes, coordinadora del Aguapanelazo, para que nos salude y nos haga unas invitaciones.
la podamos conocer. Lady. Lady, ¿estás por aquí? Parece que tiene problemas. Perdón. Sí, buenas noches a todos, Gracias. disculpa. Tengo problemas de internet, estoy con mis datos, entonces espero que me puedan visualizar y si algo pues apago la cámara llegado el caso. Agradecerles a todos ustedes por acompañarnos, agradecerle al padre Federico Carrasquilla porque siempre nos acompaña en nuestro caminar, siempre es esa persona que nos ilumina y nos permite seguir construyendo el reino y haciendo posible ese otro posible que tanto soñamos y construimos diariamente nosotros. Invitados a continuar acompañándonos en las diversas formaciones que tenemos dentro del Aguapanelazo América. Más adelante les haremos una invitación por el grupo que tenemos de Antropología de la Afectividad, en donde los invitaremos a trasladarnos a un grupo de información general para que estén enterados de las diversas formaciones que tendremos, cursos, talleres, diversas formaciones que tenemos a lo largo del año dentro del Aguapanelazo América. Una vez agradecemos a todos aquellos que se conectaron, a aquellos que estuvieron por Facebook Live y a aquellos que también estuvieron por el Zoom. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando, por hacer más cercano y por darnos la mano y construir este reino que entre todos Jesús y Nazaret nos sigue acompañando. Fede, gracias. Gracias porque cuando le hicimos la propuesta al padre Federico, siempre nos dice sí, vamos adelante. Las personas que lleguen a escucharnos es un privilegio para nosotros. Entonces, abrazamos a Fede, le agradecemos de todo corazón y gracias por continuar acompañando e iluminando nuestro caminar. Muchas gracias, Lady. Invitados todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Aguapanelazo. Ahí se pueden enterar de nuestras actividades, de cómo apoyar el Aguapanelazo, de cómo hacer parte de los aguapanelazos a lo largo del país y en Buenos Aires, Argentina, los que estén. Y agradecerles y nos deja animados a amarnos, a reflexionar en torno a la antropología de la afectividad, Fede. Creo que es una propuesta concreta contra el odio, es una propuesta concreta en este mundo en el que vivimos y que tenemos que hacer frente como católicos, como cristianos, como seres humanos, como personas. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este recorrido del curso de Antropología de la Afectividad. Muchas gracias a todos. También para mí es una gran